porque nunca había pasado que se le vendiera a una generación la nostalgia de algo que nunca vivieron. Y me parece, como dije antes, perverso, porque es un poco como decirle a una persona de 20 años, todo lo que se ha desarrollado durante el tiempo en que tú has vivido está mal. Lo bueno es aquello que tuvimos los anteriores. Pues lo cierto es que está muy relacionado con el hecho de que luego me interesara la docencia, aunque lo de la docencia fue un poco por accidente, pero ya le encontré la utilidad desde el principio, porque retrotrayéndome al principio del todo, yo no tenía ninguna intención de hacer esto hasta que en el instituto un buen día me encontré con una persona en la cola en un instituto en el que estaba entrando para elegir asignatura optativa, creo recordar, y viene un señor entusiasmado, con pinta un poco de grillado, vamos a ser claros, y me dice, deberías probar una asignatura nueva que se ha incluido en el programa y que es maravillosa y que se llama lenguaje cinematográfico. Y yo dije, ¿y este señor quién es? Y claro, resultó ser el director del instituto y el tipo que había buscado como fuera en el ministerio que aprobaran esa asignatura, y era un histérico del cine. Y le debo que me metiera el veneno en las venas. Luego, como estoy muy mal de la cabeza, estudié Derecho, pero esa es otra historia, y luego hice esa carrera que todo el mundo dice que no sirve para nada, yo incluido, que es Comunicación Audiovisual, pero para ser justos, si nos olvidamos del programa, que es lamentable, que tiene muy poco que ver con nuestro trabajo, me di cuenta de que había un grupo, y hay que decirlo, de profesores, en mi caso fue en la Complutense, un grupo de profesores muy válidos, igual que hay 2 o 3 de los que uno prefiere no acordarse, pero siempre hablamos de lo malo y creo que conviene recordar que había personas que te ayudaban en eso. Cuando terminé ahí, empecé a hacer trabajos de ayudantía, de asistón, todo lo típico. Y curiosamente, que esto no me lo esperaba, en un momento determinado, al poco tiempo de estar trabajando en eso, me llaman de Canon para pedirme que colabore con ellos como colaborador externo en formaciones. Y bueno, me pilló en un momento así que dije, me viene bien esto y demás, y fue una suerte poder pillar eso porque me permitió conocer un poco también toda la industria y las empresas asociadas a la industria y demás, ¿no? Y estuve unos años colaborando con ellos, que me vinieron muy bien, y a partir de ahí, pues casi sin querer me empecé a especializar en formar a profesionales y luego a dar clase también, ¿no? O sea que se desvió un poco la cosa por ahí, dejé de rodar y me dediqué más a formar, es un poco la idea, por contarlo de manera muy apresurada. Yo suelo decir que tengo como 3 sombreros, aunque en realidad todos están relacionados. El primero es el de formar a gente que está en activo, a profesionales en activo, pues normalmente personas que se dedican a la dirección de foto. El segundo es dar clase en escuelas de cine en general, bastante variadas porque doy clase en al menos 4 países y en España doy en unas cuantas escuelas y demás. Y es una de las cosas que más me entusiasma porque sigue viendo ese brillito en los ojos de la gente que empieza y demás, y te recuerda un poco por qué te metiste en esto. Y además se aprende, en mi opinión, yo aprendo mucho más de los alumnos que ellos de mí, pero eso que no salga de aquí. Entonces, ya digo, ese sería el segundo, y el tercero es un poco el tema de ser beta tester de distintos fabricantes de luces, de cámaras y de ópticas. Entonces me dedico a hacer test y pruebas de equipos y colaboro con un par de revistas del sector en ese sentido para escribir artículos al respecto. Bueno, para mí el trabajo de dirección de fotografía es básicamente, si se puede resumir en una sola cosa, que son muchas cosas en realidad, pero básicamente es traducir o trasladar a imágenes la intención creativa que hay en un proyecto, normalmente la intención creativa de dirección, pero al mismo tiempo creo que la persona responsable de la dirección de foto también tiene una obligación con producción y es un eslabón entre dirección y producción. Porque si existe la posibilidad de hacer o de traducir, como digo, en imágenes, una misma idea de 5 formas diferentes, y las 5 son igual de válidas desde el punto de vista narrativo y estético, pues lo normal es que la persona responsable de la dirección de foto busque la más eficiente para producción. Por varios motivos. Primero, porque es mejor para el proyecto, y segundo, porque quieren que te llamen otra vez, claro. Eso es lógico. Entonces yo creo que abarca un poco ambos campos, ¿no? Es un poco la persona responsable de la imagen. Por supuesto, aquí todo depende de la relación también
tanto con dirección como con producción, porque no hay dos personas que dirijan de la misma manera, hay personas que están muy metidas y realmente quieren decidir las ópticas que se van a utilizar en cada caso, las cámaras, planifican todo desde el punto de vista de la imagen con mucho más detalle, y hay otras personas que no, que simplemente pues a lo largo de la preproducción planifican esto con la persona que lleva la dirección de foto, pero no entran ni salen, esperan a que se les ofrezca alternativas y eligen. Y la mayoría está en medio entre una cosa y la otra. Entonces no hay un patrón, no hay una fórmula, que es quizá un poco lo más bonito del trabajo, que se trabaja con diferentes personas, se colabora constantemente. Como habréis oído en todas las entrevistas que habéis hecho, es un trabajo absolutamente de equipo. Y yo creo que es más importante casi la psicología y el cómo tratas con el resto del equipo, que partiendo de una profesionalidad base, ¿no?, mínima, que tener unos conocimientos extraordinarios sobre algo en concreto. A ver, desde mi punto de vista, el cine en ocasiones puede llegar a ser un arte, en alguna ocasión, y a veces no. Lo que es siempre es un oficio, y los oficios se aprenden. La manera en que se aprenda puede ser diferente. Hay gente que lo aprende por ensayo-error, hay gente que no ha pisado una escuela en su vida y no creo que sea necesario, sino que aprenden directamente trabajando. Hay muchas maneras de llegar, ¿no? Y luego, por supuesto, están las escuelas. Una persona que de verdad tiene intenciones, tiene ganas, es proactivo trabajando y demás, yo creo que más tarde o más temprano encontrará una vía de intentar alcanzar eso. O sea, que no necesariamente, insisto, tiene que ser por miedo de las escuelas. El que tiene la posibilidad de ir a las escuelas, y ese es un problema ahora mismo que tenemos a nivel mundial, pero en España sobre todo. Hay un muro de acceso a las escuelas que no podemos soslayar, que es el tema del impedimento económico para entrar en las escuelas. No son baratas. Y este es un problema que no sabemos cómo resolver. Y no es necesariamente, y no es culpa de las escuelas, porque las escuelas tienen unos gastos también, ¿no? Pero existe esa angustia por parte de todos los profesionales y los profesores siempre de decir, ¿y si hay gente que no está pudiendo llegar, ¿no? Y lo ves, porque ves a gente con talento que dice, no me he podido permitir ir a tal o cual escuela, ¿no? Y es un conflicto interno que tienes contigo mismo. Lo que es digamos, la manera de trabajar y demás, o el oficio, se puede enseñar. Lo que no se puede enseñar es todo lo demás. Eso lo vas aprendiendo por ósmosis, en cierto sentido. Pero dentro de lo que se puede enseñar, pues obviamente tener una enseñanza arreglada facilita las cosas. No significa que vayas a ser mejor, pero significa que vas a llegar antes a ciertos sitios, ¿no? Una cámara concreta, un cuerpo de cámara concreto, te puede permitir en una circunstancia muy específica. Aquí estamos trabajando en una especie de rodaje de guerrilla y trabajamos con muy poca luz, no tenemos la posibilidad de usar ningún tipo de iluminación, necesitamos que quede muy bien y muy limpia en bajas luces, o todo lo contrario, ¿no? Necesitamos tener pues el sol de frente y que se vea directamente la esfera del sol muy limpia, y necesitamos que la cámara dé extremadamente bien en altas luces, determinadas cosas así, o el color, etcétera, etcétera. Pero salvando este tipo de cosas, con la mayoría de las cámaras se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Desde el punto de vista de la imagen, yo suelo decir que lo más importante es el cuerpo de cámara, quizás sea a día de hoy lo que menos destaca, y se puede igualar el resultado siempre. Y esto incluye que se puede perfectamente igualar la imagen de una cámara digital con una emulsión fotoquímica, y, cosa que no se suele mencionar, a la inversa también, si se trabaja en condiciones. Las ópticas son bastante más importantes para el aspecto final. La iluminación que se usa al final modela todo mucho más y es más importante que las ópticas, y el equipo de personas con el que trabajas es muchísimo más importante que todo lo demás. ¿Tengo una preferencia? Siempre digo lo mismo: enséñame el guión. Esa es la realidad. Dependiendo de lo que tengas, de las condiciones, del presupuesto, de tus necesidades, hay algo más adecuado para. No hay una sola cosa. Entonces no me casaría con una marca ni con una óptica, porque no depende de ti, depende del proyecto. Bueno, es importante como herramienta para las personas que van a trabajar con los equipos luego. Vivimos en una época en la cual cada vez hay menos tiempo para todo, y presupuestos muy exiguos muchas veces, y todo tiene que estar para anteayer. Y el problema
es que ya no hay tiempo en preproducción en muchos casos, ¿vale? Pues, si a lo mejor estás trabajando en un proyecto muy bestia, tienes 6 semanas, 7, 3 meses de preproducción, pero en nuestro país no suele pasar, ¿no? Entonces, claro, no tienes la ventaja que podían tener las personas que hacían dirección de foto hace 40, 50 años, de tener un tiempo específico para probar cada cosa. Y el problema es que no le queda más remedio a las personas que trabajan en esta industria que elegir un poco a ciegas, y eso es un problema, porque tienen que elegir, a lo mejor dicen, vamos a ver esta combinación de cámara y óptica con estas luces o con estas otras, y lo único a lo que pueden acceder es ver algo que se ha hecho con ellas, ¿no? Tal película, tal documental, tal publicidad, etc. Y esto es un problema porque hay todo un flujo de trabajo en medio que ha alterado la imagen. Y no sabes lo que se ha tocado en postproducción y demás. Entonces, la base para un test es que sea repetible, que se pueda hacer siempre. Si tú estás probando ópticas y estás comparándolas, tiene que ser siempre el mismo cuerpo de cámara, la misma fuente de luz, en las mismas circunstancias, en el mismo lugar, todo tiene que ser así. Y el problema, todos sabemos eso, pero el problema es que no hay tiempo. Mi trabajo, en cierto sentido, es intentar que la gente pueda tener acceso a pruebas medianamente fiables que no tienen nada de especial. Las pruebas se hacen muy rápido. El tema es que no tienen la posibilidad de hacer esto, de repetir las cosas, ¿no? Y un chequeo no es un test. No se dan las condiciones en una empresa de alquiler para poder hacer un test de verdad. Así que el problema es ese. Y yo insisto mucho, a pesar de que me dedico a eso, en que todo el mundo haga sus propios tests, porque al final nada va a suplantar el test que puedas hacer tú. Bueno, yo suelo decir que los exámenes de Nostradamus los suspendí todos. Entonces no me atrevo a decir por dónde va a ir, porque sinceramente no lo sé y es un momento bastante confuso, ¿no? No ya por dónde va a ir el mundo del cine, sino por dónde va a ir el mundo del trabajo con medios audiovisuales, porque creo que trasciende un poco la denominación de cine. Yo, como cualquier persona, al final soy hijo de mi tiempo. A mí me puede gustar más, y me gusta más siempre, ver una película en un cine en una pantalla grande, siempre y cuando el cine esté en condiciones, cosa bastante complicada a día de hoy, pero bueno. Pero no tengo nada en contra de que la gente pueda ver las cosas en otras pantallas o utilice otros medios. Si uno se para a pensar, básicamente, y dice, pues Lope de Vega, vamos a decir, por ejemplo. Claro, si Lope de Vega estuviera vivo hoy y empezara a trabajar hoy, ¿trabajaría haciendo microteatro? ¿O teniendo en cuenta que básicamente era una persona que lo que pretendía era comunicar a las grandes masas y usar el medio más popular que existía en aquel momento y más económico para que esa gente asistiera a las representaciones? Yo sinceramente creo que Lope de Vega a día de hoy sería TikToker. Y lo digo en serio, no es por hacer la butad, ¿vale? Entonces no tengo ni la menor idea de por dónde va a ir esto. Y sinceramente creo que nadie la tiene, y quien lo diga miente como un bellaco. Hay cambios constantes, pero tecnológicamente tampoco son tan grandes, ¿no? Cada cierto tiempo hay un cambio tecnológico abismal, y a partir de ahí hay pequeños avances marginales. Y estamos en esa etapa en que los avances son muy pequeñitos, desde el momento en que hace ya bastantes años se está trabajando en cinematografía digital. Y por otro lado hay cosas que no tienen que ver con la tecnología, sino que tienen que ver con cómo funciona el mundo. A mí una cosa que me preocupa bastante es lo que yo llamo el fetichismo tecnológico. Me da igual cuál sea la tecnología, ¿vale? Porque yo creo, en primer lugar, que deberíamos tener siempre la ventaja y la posibilidad de usar todas las herramientas disponibles, las que han existido a lo largo de toda la historia. Pero por otro lado me preocupa, como decíamos antes, el tema del fetichismo como especie que tenemos y cómo se aprovecha eso para vender nostalgia, porque la nostalgia es un negocio, y es un negocio perverso y reaccionario. Y el tema es que si, por ejemplo, ya que puse antes el ejemplo de la Nouvelle Vague, voy a mantener ese. Si te encuentras con alguien que dice, es que me encanta la Nouvelle Vague y quiero homenajear a Godard o a Truffaut o a Chabrol, o a Romer, y como los quiero homenajear voy a trabajar literalmente con las herramientas que ellos utilizaron. Es un poco absurdo, porque en el fondo ellos estaban utilizando la última tecnología disponible para liberarse. No estaban trabajando con cámaras Mitchell de 30 años atrás, todo lo contrario.
Entonces volvemos a lo de Lope de Vega. A lo mejor Claude Chabrol a día de hoy estaría, si estuviera vivo, estaría rodando con un móvil. Y es este tema del fetichismo tecnológico que me preocupa sobre todo en las nuevas generaciones. Porque nunca había pasado que se le vendiera a una generación la nostalgia de algo que nunca vivieron. Y me parece, como dije antes, perverso. Porque es un poco como decirle a una persona de 20 años todo lo que se ha desarrollado durante el tiempo en que tú has vivido está mal. Lo bueno es aquello que tuvimos los anteriores. Partiendo del hecho de que muy bien de la cabeza no están porque han elegido esto, ¿no? O sea que ahí estamos seguros todos y nos entendemos. Una de las mejores cosas que te pasan como profesor en este sector es que nunca te encuentras con alguien que está en tu clase para calentar el asiento o para ganar dinero, desde luego no se meterían en esto. Todo el mundo tiene pasión. Entonces, claro, mi recomendación, siempre que puedas mantener la pasión, pero no te fuerces a tenerla, ¿vale? Olvídate de... O sea, esto no es... olvídate de los libros de autoayuda y demás, y hay que tener siempre pasión y no sé qué. No, si un día dejas de tener pasión por esto, no lo hagas. Pero si te sigue gustando y ya te ha enganchado y no lo puedes evitar, habrá días buenos y malos, como todo el mundo. Y hay una sola cosa que te diferencia a lo mejor de otros sectores o de otras profesiones, que no te hace mejor que nadie, cuidado con eso. Y es que al final habrá días en que a lo mejor tienes la suerte de estar trabajando, de proponer algo que termina siendo una obra maestra, o algo bueno, o algo normalito, o algo mediocre, o con toda sinceridad, más de una vez harás algo que sea una auténtica mierda, pero es tu mierda y no la de nadie más. Y eso tiene un valor. A nivel personal, insisto, no eres mejor que nadie, cuidado con eso. Y yo creo que es un poco lo que debe hacerte tirar para adelante. Lo cual no significa, y esto también quiero ser muy claro con esto, que aceptes que se abuse de ti. Y que tengan siempre presente que lo de siempre, que es un trabajo de equipo, y que todas las personas que forman parte de ese equipo, en algún momento de un rodaje, son la persona más importante del rodaje.